Amén. Ya ahora yo entiendo todo lo que dice. Entonces ahora ya puedo decir amén con más propiedad. No sé si es mi imaginación o solamente vi hombres cantando todas las noches. ¿Fue mi imaginación o fue así? Hembras. Partes especiales, solo varones todas las noches. La primera noche, el primer día cantó. Eso fue el sábado, pero en la noche, desde el domingo hasta hoy, solo varones. No sé qué significará eso, pero las hembras cantan muy bonito también. Así que ojalá se pongan en sintonía. Vamos a estudiar la palabra de Dios como cada noche, pero como siempre es nuestra costumbre, primero, antes de abrir el texto sagrado, nos ponemos en paz con Dios. Cerramos los ojos y una vez más oramos. Alabado sea tu nombre, buen Señor. Amén. Una vez más abrimos la Biblia. Pero también te pedimos, Señor, que examines en este momento nuestros corazones y nuestras vidas como fue en el día que ya concluyó. Y si en algo te ofendimos, en el nombre de Jesucristo podamos obtener perdón. Amén. Si en el día que ha comenzado hace algunos minutos también hemos transgredido el mandamiento, de igual manera nos puedas perdonar. Amén. Y podamos estar limpios en tu presencia ahora y puedas así autorizar al Espíritu Santo para que sea nuestro Maestro en esta noche. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, los dos últimos tipos de pecado que analizamos en esta semana, esta noche, son dos tipos de pecado que los hemos llamado pecados de consecuencias duraderas y pecados de consecuencias no duraderas. Como dije, pecado de consecuencias duraderas y pecado de consecuencias no duraderas. ¿Cuáles son estos pecados, hermanos? Estos pecados los podemos ver al analizar en el Antiguo Testamento de manera muy particular el tratamiento que se les daba a los pecados dependiendo en algunos casos de su gravedad. En otros casos, habían pecados que entendemos que no eran tan graves desde el punto de vista humano, pero la manera como Dios manejaba la situación da a entender que el pecado desde el punto de vista de Dios era más grave que como nosotros lo vemos. Por ejemplo, cuando una persona en Israel cometía algunos pecados, las consecuencias eran tan drásticas en algunos casos como el hecho de mandar a matar a la persona que cometía ciertos tipos de pecados. No sé si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento. Ejemplos de eso, y me voy a basar más en lo que dice el capítulo 22 del libro de Deuteronomio. No vamos a leer, pero ustedes pueden leerlo completo, pero algunas cosas veremos. Pero solamente para que ustedes tengan idea, yo sé que ustedes conocen esto. Algunos pecados, cuando se cometían, pues había un arreglo. Por ejemplo, según el capítulo 33 del libro de Ezequiel, cuando tú robabas, ¿qué decía la ley que tenías tú que hacer para resolver el problema? Reponer lo robado. Y aquí hay algo interesante, hermano. No sé si ustedes me permiten, no es el tema, pero no sé si ustedes me permiten mencionarles algo interesante de la Biblia. Dice que el que devolviere la prenda robada va a hallar misericordia. Por lo tanto, si usted robó a su vecino una cadena de oro o le robó un televisor y luego que lo hizo usted se arrepintió, ¿qué debe hacer? ¿Ir y pedirle perdón? No simplemente, sino, vecina, perdóneme, yo le robé su cadena, yo le robé su televisor, perdóneme, me hice mal, yo soy cristiano, no debía hacer eso, pero aquí está su cadena, aquí está su televisor y le pido perdón.
¿Se entendió? Habían pecados como estos donde se hacía un arreglo y luego de que ese arreglo se hacía, entonces ya la memoria del pecado era borrada. Lo que les digo a manera de anuncio es lo siguiente, hermanos. Cuando tú le robabas al vecino, ¿qué tenías que hacer para que el pecado fuera perdonado? Devolverle lo robado. Pero cuando tú le robabas a Dios, y entonces, hermano, No la misma cantidad. mira lo que dice Levítico. Vamos a leer Levítico. Esta es manera de anuncio. Esto es un chismecito de eso que uno comparte, ¿verdad? Así que son buenos y positivos, ¿verdad? Chismes entre comillas. Levítico capítulo 5, oiga lo que dice allí, leo desde el versículo 14. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en siclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y yo daré, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. ¿Entendieron? Hay dos cosas aquí. ¿Cuáles son esas dos cosas? Lo primero, se ofrecía un carnero por el pecado. Se llevaba, no se ofrecía de primero. Se llevaba. Pero antes de que se ofreciera el carnero, tú primero tenías que restituir aquello en lo que habías defraudado al Señor, como un % más. Y luego que lo pagabas, entonces el sacerdote ofrecía el animal por tu pecado. ¿Se entiende la idea? Pero ¿saben ustedes qué hacen los cristianos hoy cuando defraudan a Dios y les roban? Solamente ofrecen el animal. Señor, perdóname, yo te robé. Duré 3 años robándote, pero perdóname, a partir de ahora no robo más. No es eso lo que dice el texto. Por lo tanto, miren dónde está el problema de defraudar a Dios en los diezmos y las ofrendas. El problema está en que usted le roba este mes y el mes que viene, y hay hermanos que tienen 1 año robándole al Señor. Y si hacemos un experticio más profundo, hay hermanos que tienen hasta 10 años robándole al Señor. ¿Y cómo tú pagas eso? ¿Tú has calculado cuánto le habrás robado tú al Señor en 10 años? Pero tienes que pagar, tienes que devolvérselo. Así mismo como se le devuelve al vecino la prenda robada, pues a Dios también se le devuelve lo robado. Y el texto dice que un poquito más de lo que robaste. Es por eso, hermanos, que hay que tener cuidado con este asunto. No se atrase con Dios. Algunos que han tenido experiencia en el pasado sabrán de entre ustedes que no hay dinero que da más trabajo pagar que el que usted le roba a Dios. El que usted le coge prestado al vecino a fin de quincena, a la quincena se lo paga a fin de mes o a la semana, no sé cómo usted cobra. Mire, vecino, ahí están los 100 pesos que yo le cogí prestado. Pero una brega que da a pagarle lo que usted le cogió prestado a Dios es una cosa terrible, hermano. Cae una sarna encima y usted no sale de una. Entonces, no le coja a Dios prestado, porque curiosamente, hermanos, Dios no presta. Dios no presta. Y usted dirá, pero entonces mi vecino es mejor que Dios, porque mi vecino sí me presta para resolver un problema y Dios no me puede prestar. No, hermano, Dios es más bueno que tu vecino, porque tu vecino te presta, Dios te regala. Es por eso que Dios no presta. No le cojas prestado a Dios porque Dios no presta. Séle fiel en devolverle lo que le corresponde,
Y Dios entonces, si algo te falta para cumplir tus compromisos, Dios te lo regalará en bendición. Bien. Pero lo cierto es que había pecados que se hacían arreglos, ¿verdad? Por ejemplo, tú tenías una novia y fornicabas, ¿qué pasaba contigo? Había un arreglo. ¿Cuál era el arreglo? Bueno, usted cometió el pecado de la fornicación con su novia, pues entonces vamos a hablar con los papás de la muchacha. Mire, yo cometí un error, perdóneme, pero yo me llevo a mi muchacha, denme hasta el fin de semana que viene para yo organizar la cosa, pero me la llevo porque ella es mía. ¿Se entiende la idea? Pero habían otros pecados, hermanos, que no tenían este tratamiento. Estos pecados que le acabo de mencionar ahora son pecados de consecuencias no duraderas. Tú pecaste, hacías lo que mandaba la ley y entonces ya todo sigue normal. Pero había otros que no, había otros que cuando tú los cometías, pues te mandaban a matar. Por ejemplo, tú matabas a alguien, entonces tú tenías que pagar esa vida con tu propia vida. Si no fue por accidente, ¿verdad? Porque pudo haber sido un accidente o defensa propia, muy bien. Pero si tú lo mataste en un momento de ira, entonces tú tenías que pagar esa vida con tu propia vida. También, si tú eras un hijo contumaz y rebelde, y tu papá te aconsejaban, los hermanos de la iglesia te aconsejaban, los ancianos de la iglesia te aconsejaban, y tú continuabas con tu manera de vivir, y tú no querías hacerle caso a nadie, ni respetas a Dios, ni a padres, ni a nadie, entonces también tú tenías que ser eliminado. Es por eso, hermano, que los hijos, los padres tienen que tener cuidado con sus hijos ahora. La ley de Dios establecía que los hijos contumaces y rebeldes que no escuchaban consejo de nadie tenían que ser apedreados y eliminados. Esto debe llamarnos a nosotros la atención. Si tú tienes un hijo que estás criando, tú no puedes darte el lujo de permitirle ser un muchacho contumaz y rebelde. Hoy día vemos a los muchachos malcriados y le celebramos la malcriadeza. Ay, pero este muchacho sí es malcriado, No sé si me doy a entender. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás criando a tu hijo para que mañana Dios lo destruya. Si hubiese vivido en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios no hubiera esperado la segunda venida de Cristo para destruirlo. Lo manda a destruir ahí mismo. Pero ahora tú estás criando muchachos para que cuando Cristo venga, el muchacho sea destruido. ¿Se entiende la idea? Si para que tu hijo sea obediente y sea una persona de bien, tú tienes que darle su puestacito, dáselo. Tienes que castigarlo, castígalo. Tienes que darle con una correa, dale con una correa, dale con una vara de arraiján, dale con lo que sea. Busca la manera de que tu muchacho sirva. Porque si no sirve, mi hermano, aunque tú lo vas a tener hasta que Cristo venga vivo, pero cuando Cristo venga lo destruirá. Y entonces se perderá por toda una eternidad. ¿No es mejor que sufra y llore ahora y brinque y patalee ahora? Y que mañana sirva el muchacho para la sociedad, para la iglesia y para Dios. Entonces tengan cuidado con eso. Hay padres que le tienen pena a sus hijos. Ay, no es que me da pena darle. Porque mira, dele. Porque peor es que Dios lo destruya, hermanos. Eso es peor. Y él no se va a morir porque usted lo castigue. Yo no me morí. Tengo 34 años y estoy vivo, hermano. Y gracias a Dios sirvo un chin, porque el Señor, ¿verdad?, me ha compuesto. Además de que mis padres también cumplieron con su labor y me daban cuando veían una situación extraña. Entonces, su hijo no se va a morir porque usted trate de hacer lo mejor para que él sirva en el mañana. Entonces, estos pecados, hermanos, eran de consecuencias duraderas porque la persona era muerta. Moría, entonces ya para siempre se perdió a esta persona. Yo voy a hablar en esta noche, hermanos, y me voy a concentrar. Este tema se supone que debe ser corto, pero me voy a concentrar en un pecado específico que vamos a ver ahora. Antes, hermanos, estos pecados de consecuencias duraderas al día de hoy, tomando en consideración lo que la Biblia dice de ellos, pues se maneja de igual forma también. Es por eso que usted ve que la misma sociedad castiga de manera distinta ciertas transgresiones. No es lo mismo que tú vayas al colmado y te robes una funda de pan a que tú mates a una persona en venganza, ¿verdad? Ustedes ven que la ley no te trata igual. ¿Por qué?
desde el punto de vista bíblico, el tratamiento también es diferente. Voy a hablar, hermanos, acerca de un pecado que se encuentra registrado en Deuteronomio capítulo 22. Yo no lo voy a leer, pero le voy a decir dónde se encuentra, pero voy a leer la mención en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 22, desde el versículo 13 usted puede leer hasta el versículo 30. Pero vamos a leer la mención en el Nuevo Testamento, que se encuentra en Mateo capítulo 5. Vamos a ver qué dice la Biblia allí. Mateo capítulo 5. Ayúdenme alguno de ustedes a leer el versículo 31 y 32. ¿Qué dice la Biblia allí? Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que se divorcie de su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Ok. ¿Cuál es el pecado denunciado aquí, hermanos? ¿Cuál? El adulterio. El adulterio. No es la fornicación ni el divorcio, sino el adulterio. Es el pecado denunciado aquí, que cuando tú lo lees en Deuteronomio capítulo 22 te vas a dar cuenta de que el adulterio era un pecado de consecuencias duraderas. ¿Por qué? Porque cuando una persona cometía adulterio, lo mandaban a matar, junto con la persona con quien adulteró. Aquí, hermanos, se presenta una sola causa de divorcio. Y en toda la Biblia, hermanos, en toda la Biblia, salvo algunas excepciones que vemos en el Antiguo Testamento, que Jesucristo citó en Mateo 19, que vamos a leer ahora más adelante, donde se daba carta de divorcio por algunas situaciones, ¿verdad?, que no eran aprobadas por Dios, pero el pueblo de Israel manejó eso durante un tiempo. Sin embargo, no era la voluntad de Dios que fuese así. Desde el punto de vista de la voluntad de Dios, hermanos, solo hay una razón que presenta la Biblia para justificar un divorcio, y evidentemente un nuevo casamiento. ¿Saben ustedes cuál es esa única causa, esa única razón? El adulterio no, hermanos. De hecho, el adulterio no es presentado en la Biblia como causa de divorcio, sino la fornicación. Algunas caras de confusión, ¿verdad? ¿Por qué les voy a decir ahora? Les advierto, antes de que no vayan ustedes a sacrificarme después, que el adulterio es una causa de divorcio aprobada por Dios. El adulterio. Lo que estoy diciendo es que la Biblia no menciona el adulterio como causa de divorcio, aunque es causa de divorcio aprobada por Dios, pero la Biblia no la menciona. ¿Se entiende la idea? Y yo les voy a decir por qué. La única causa de divorcio mencionada en la Biblia que Dios aprueba y permite un nuevo casamiento es la fornicación. Ahora bien, la pregunta por la que algunos de ustedes pueden tener algún tipo de confusión es: si yo estoy casado y fornico, ¿verdad?, causa de divorcio. Pero si yo estoy casado y fornico, ¿cómo se llama eso? Adulterio, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué establezco yo la diferencia entre adulterio y fornicación, si al fin y al cabo es la misma cosa? No es lo mismo, hermano, porque Jesucristo no habló del adulterio, Jesucristo habló de la fornicación. Pero está bien, si un casado adulteró fue porque fornicó. No, hermanos. Cristo está citando la ley de Deuteronomio capítulo 22. ¿En qué consistía la fornicación que afecta a un matrimonio? Presten atención a esto, hermanos, presten atención a esto. Cuando Cristo dice que la única causa que justifica un divorcio es la fornicación, no el adulterio, ¿a qué se refiere? Si al fin y al cabo un casado no puede fornicar sin adulterar, porque es que la fornicación del casado se llama adulterio. Solamente es fornicación cuando lo hacen dos solteros. ¿Se entiende la idea?
Pero Cristo está hablando de casados que pueden divorciarse por fornicación. ¿Qué era la fornicación en este caso de una persona casada? ¿Cómo fornica una persona casada? Y presten atención aquí. Cristo está haciendo referencia, hermanos, a una razón que se presenta en Deuteronomio 22, que dice que si tú te casas con una muchacha y resulta que la muchacha no era lo que tú esperabas, se me está entendiendo, ¿verdad? No quiero decir las palabras, porque hay muchachos aquí que yo sé que aunque saben más que uno, pero uno lo cuida, ¿verdad? Okay. Si no era lo que tú esperabas, entonces ya tú quedabas libre de casarte de nuevo. Es a lo que Cristo le llama fornicación. Lo había hecho antes de casarse, exactamente. Es la única causa de divorcio justificada que se encuentra en toda la Biblia, hermano. ¿Cuántas causas? La única. Sin embargo, esta causa de divorcio, hermanos, es muy específica y tú tienes que saber cómo lo manejas. ¿Por qué? ¿Cuándo te das tú cuenta de que la muchacha no era lo que tú creías? ¿Cuándo te das tu cuenta? Dime, ¿cuándo? El domingo en la noche. Los adventistas no se casan los domingos, ¿eh? Los domingos, los adventistas tú ves que se casan los domingos, ¿verdad? Y el domingo en la noche, o si está muy cansado el lunes, a cualquier hora, se da cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, es ahí cuando tú te das cuenta de que el asunto no era lo que tú creías, donde tú tienes chance de divorciarte, por causa de fornicación. No 3 meses después, eso es tigueraje, o al año. No, pastor, yo me quiero divorciar porque cuando nosotros nos casamos hace 1 año, yo creía una cosa y resultó ser otra. Pero 1 año después, no, es ese día, hermanos. ¿Se entiende la idea? Esta ley, hermanos, de alguna manera existe en nuestra sociedad, las leyes regulares. No sé si ustedes sabían, y presten atención a esto aquí. Cuando tú te casas por el civil, el Estado te da 72 horas para disolver el matrimonio sin tener que pagar un solo centavo. Ustedes saben que es costoso un divorcio, ¿verdad? Y complicado. Pero la ley te da 72 horas para tú disolver el divorcio sin pagar un chele y sin coger lucha. Si pasaron las 72 horas, ahora tienes que coger toda la lucha del mundo. Pero durante esas 72 horas tú te puedes divorciar o deshacer el matrimonio sin coger ninguna pela ni pagar un solo centavo. ¿Por qué, hermanos? Esas 72 horas son el tiempo que te da la Biblia para tú determinar si te puedes divorciar por fornicación. Por supuesto, los adventistas del séptimo día no gozan de este beneficio en la sociedad. ¿Por qué? Porque los adventistas se casan el lunes por el civil y el domingo por la iglesia. Ya las 72 horas pasaron hace rato, ¿verdad que sí? Entonces ahora, para que usted aproveche ese beneficio, ¿qué le recomiendo yo? Cásese el miércoles en la mañana por el civil y en la noche por la iglesia. O cásese por el civil el domingo temprano, ¿verdad? Páguele a un oficial civil para que vaya en la mañana, en la noche el asunto de la iglesia y ya el lunes usted sabe si continúa o no. Esto parece así como medio chabacano, pero es la realidad, les estoy hablando la verdad, lo que es. Sin embargo, también estos casos en nuestros días son muy poco comunes. ¿Por qué? Porque si la muchacha tuvo algún fracaso antes de casarse, lo más seguro es que lo va a hablar con el novio y le va a decir, mira, yo tuve un fracaso. Entonces tú sabes, cosas de la vida, yo no era de la iglesia. Y entonces creí, me engañaron, me hicieron promesa y caí en esta situación. Entonces tú sabes, no sabes, yo te perdono o no te perdono, lo que sea. Es difícil que se llegue a esta situación. Pero es a lo que la Biblia llama divorcio por causa de fornicación. No voy a hablar sobre lo que algunos de ustedes pueden estar pensando. ¿Y el hombre? ¿Y el hombre? Y si el hombre no era. No, esto solo se aplicaba a la mujer, al hombre no. Lamentablemente.
Digo lamentablemente por la manera de pensar que entiendo que tienen ustedes, pero no es lamentable. Alguien me dijo un día mientras hablaba de eso, oye, pero eso como que es injusto de parte de Dios. Y yo le explicaba, no es injusto de parte de Dios. Lo que pasa es que la mujer durante mucho tiempo ha sido símbolo de la iglesia de Cristo. Entonces Dios protege a la mujer más que al hombre, porque la mujer es símbolo de su iglesia, que debe ser símbolo de pureza. Es por eso que la misma biología, la misma naturaleza protege a la mujer de esto, pero al hombre no lo protege. Tú te das cuenta si tu novio o esposo era o no era, solo si él te lo dice. Pero en el caso tuyo no, aunque tú no lo digas, él se va a dar cuenta, porque la naturaleza protege a la mujer para que se mantenga pura como símbolo de la iglesia de Cristo. Así que no es asunto de injusticia, es asunto de que Dios ha cuidado más a la mujer al considerarla un símbolo de su iglesia. ¿Qué pasa con el adulterio entonces, hermanos? En la Biblia no se habla del adulterio como causa de divorcio, porque cuando una persona adulteraba, la persona inocente no tenía que divorciarse. Quedaba viuda la persona inocente. No sé si me doy a entender. Porque el que adulteraba lo linchaban de una vez, entonces tú no tenías que coger lucha de, oye, que se coge lucha para divorciarse, pero antes no, antes lo mataban y ya, o la mataban y tú te casabas el otro día si querías o cuando fuese. ¿Se entiende la idea? Es por eso que la Biblia no habla de adulterio como causa de divorcio. Sin embargo, hoy como no se mata al adúltero, entonces el divorcio es justificado. ¿Se entendió la idea? Es justificado. Ahora bien, hermanos, vamos a ver algo interesante aquí en lo que dice la palabra de Dios, en Mateo capítulo 19. Quiero hacer una pregunta. En ese texto, especialmente, entonces, si una persona se dejaba, especialmente por otra cosa, no fuera por fornicación, entonces a la persona, cuando la otra persona se dejaba, entonces se casaba con otro hombre, adulteraba. Sí, pero durante un tiempo... Que dice que la mandaba a adulterar y se dejaba. Sí, eso es lo que Cristo dice. Y es lo que Cristo está diciendo, pero durante un tiempo los israelitas lo manejaban diferente. Se divorciaban y se casaban otra vez y nadie se metía en eso. Pero Cristo advierte ahora de que eso no es así y que Dios no está de acuerdo con eso. Pero antes se casaban y todo seguía igual, como está ocurriendo ahora, pero es la advertencia que Cristo hace. Entonces hay un dato interesante, hermano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el llamado que yo hago ahora a ustedes? Miren, antes de que leamos a Mateo 19. Hoy día la gente se casa sin pensar bien las cosas, movido solamente por la emoción o la ilusión del matrimonio. Y movido también por los hermanos de la iglesia que les gusta ir a boda a comer bizcocho y a comer lo que se da, y entonces motivan a la gente a que se case. ¿Cuántos son solteros de los que están aquí, no se han casado? Levanten su mano a ver. Ok. Hay pocos. La mayoría son casados todos. Gloria a Dios. Pues entonces le voy a hablar a los que son solteros. Miren, ustedes que son solteros, algunos tal vez tienen novios o tienen novias y están planificando casarse. El Espíritu de Profecía recomienda que si tú acostumbrabas a orar 3 veces, ahora que estás pensando formar un hogar, tienes que orar 9 veces. ¿Se entendió la idea? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces están orando ustedes ahora para la semana de oración aquí? 2, ¿verdad? Bueno, si tú estuvieras orando no por una semana de oración, sino por casar, por tu matrimonio futuro, en lugar de 2 deberían ser 6 veces. ¿Se entiende la idea? El texto dice, o la inspiración dice, que tú debes orar 3 veces más cuando estás pensando casarte. Sin embargo, curiosamente hoy día, las personas que se van a casar hacen lo contrario, oran menos. No vaya a ser que Dios le diga que no, ¿verdad? Porque ese es el hombre que aman o la mujer que aman. Y no sea que Dios diga que ese no es, mejor oran menos, para que en una de esas oraciones Dios no le vaya a revelar algo. ¿Se entiende la idea? Pero no, hermanos. No es solamente por el hecho del fracaso en un matrimonio que concluye en divorcio que tú debes tomar esto con seriedad. No es solo eso. Es por otras implicaciones de consecuencias duraderas que tú puedes tener
cuando fracasas en un matrimonio. Cuando tú te casas y tu matrimonio fracasa, hay varias opciones. Una de las opciones es que ustedes se separen porque no se soportan. Y si se separaron porque no se aguantan, los dos tienen eternamente que quedarse sin casar. Para toda la vida. Porque el Señor no acepta un nuevo matrimonio. ¿Se entiende la idea? Y entonces aquí viene el dato. Hay un gran problema que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día con algunos feligreses. Si tú cometiste adulterio, es otro punto. Si tú cometiste adulterio, dice el texto, que el que comete adulterio con una mujer repudiada, el que se casa con una mujer ella comete adulterio porque no se puede casar, pero el que se casa con ella también comete adulterio. Una persona que comete adulterio, hermanos, no, porque es que esta mujer, ella no me atendía y entonces yo me vi tentado a tener que buscar por otro lado lo que ella no me daba. No hay excusa para eso. Entonces, ¿dónde está el dato? El adulterio trajo como consecuencia la ruptura o el divorcio, pero la persona que cometió adulterio, hermanos, no se puede volver a casar jamás en la vida. ¿Cuál es el problema que tiene la Iglesia Adventista con algunas personas hoy? Que algunos hermanos que cometieron adulterio, la mujer o el esposo no perdonó a quien cometió adulterio y entonces hizo su vida otra vez por ahí. ¿Y ahora qué pasa? La persona quiere volver a bautizarse, pero hay un problema, hermano. ¿Qué pasa para que Dios perdone un pecado que tú cometes? ¿Cuál es uno de los pasos que hay que dar? ¿Cuáles son los pasos? Primero, arrepentirte, pedir perdón, pero además, ¿qué? Apartarte del pecado. ¿Se entiende la idea? Apartarte del pecado. No prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Si tú te casaste con una mujer que no te corresponde porque estás viviendo en adulterio, para que Dios te perdone tienes que dejar de adulterar. ¿Y qué implica eso? Divorciarte. ¿Entienden ustedes ahora el problema que hay? Quizás ya tienes hijos con esa otra mujer o con ese otro hombre y ahora dejar ese matrimonio, pero es ilícito, es ilegal. ¿Qué le decía a Herodes este muchacho, Juan el Bautista? ¿Qué era lo que le decía? Esa mujer no te es lícita, y estaban casados y todo, pero no te es lícita. Por más que estén casados, no te corresponde esa mujer. Y Herodes no quería saber de Juan el Bautista por eso, hermano. Porque le decía la verdad. Pero Juan el Bautista podía decir, bueno, ya están casados, es un hogar bonito, ya, hay que dejar eso así, porque ya, ¿qué vamos a hacer? No, Juan el Bautista le decía todos los días que veía Herodes, esa mujer no te corresponde. ¿Se entendió la idea? ¿Y qué pasa entonces con los hermanos que adulteraron, hermanos? Si la persona inocente no la perdona o no lo perdona, ¿qué pasa? ¿Sabes qué debes hacer? Quedarte soltero o soltera hasta que Cristo venga. O hasta que la persona con quien te casaste primero se muera. Porque se murió, tú te puedes casar. Pero si no se murió, hasta que Cristo venga tienes que quedarte así mismito y consagrarte a Jehová nada más. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 19, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 19. Vamos a leer los versículos 9 hasta el 12. ¿Qué dice la Biblia allí? Mateo 19, 9 al 12. Presten atención a esto. Pero yo les digo que el que se divorcie de su esposa, no habiendo ella cometido adulterio, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con una mujer divorciada, comete adulterio. Sus discípulos le ¿El que se dijeron, casa con quién? con otra. Mujer divorciada. Así que tengan cuidado. No, que yo conocí una hermana y la hermana es... No, ella es divorciada.
Está bien, una mujer divorciada puede casarse, pero dependiendo de la situación. Tú tienes que averiguar por qué está divorciada. Porque puede ser que con una mujer divorciada tú cometas adulterio. ¿Qué sigue diciendo el texto? Sus discípulos le dijeron: si tal es la limitante en la relación entre varón y mujer, ¿no es conveniente casarse? ¿Qué cosa no es conveniente? Ajá, hermano. Entonces ustedes van a ver algo interesante aquí. Sigue leyendo, por favor. Pero él les dijo: no todos son aptos para recibir esto, excepto aquel a quien le es dado. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo, hermanos? Cuando Pedro le dice, pero es mejor no casarse, entonces, ¿qué le responde Cristo, hermano? Cristo le dijo, sí, es verdad, solo que no todo el mundo lo acepta. Por lo tanto, hermano, no fue Pablo el primero que recomendó a la gente que se quede soltero. Antes que Pablo, ya Cristo lo había dicho. Siga leyendo, hermano. Porque hay eunucos que así fueron engendrados desde el vientre de su madre. Ajá. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Ajá. Y hay eunucos que asimismo se han hecho eunucos por causa del reino del cielo. ¿Quién puede aceptar esto? Que lo acepte. ¿Quién puede aceptar esto? Que lo acepte. Hay tres tipos de eunucos, hermano. ¿Cuáles son? Está el que nace eunuco, que son los hermanos, como un amigo que yo tengo, que no le voy a decir cuál es su nombre por si acaso viene un día, ¿verdad? Aquí entonces ya. Tiene 50 años y yo tengo 21 años siendo amigo de él y nunca le he conocido. Bueno, si el año antepasado le conocí una novia que duró como 2 meses, en 21 años. Tú tienes 50 años y él es feliz. Vive jugando softball, vive predicando, cantando y contento. Hay eunucos que nacieron eunucos. Son los hermanos que usted ve que eso no es de su interés. Así que no moleste mucho a ese hermano o a esa hermana. Si él es feliz así soltero, déjelo así porque nació eunuco. ¿Se entiende la idea? Entonces que se consagre a trabajar para el Señor. Ok. Está el segundo tipo de eunuco, que son los eunucos que son hechos eunucos por los hombres, ¿verdad? Ustedes saben que en tiempos antiguos, había hombres que se le cortaba su naturaleza, se le eliminaba, no la naturaleza visible, sino se le eliminaba la naturaleza, para que no tuvieran mujeres y así el rey poder tener confianza en ellos de que le cuidaran a su esposa y a sus hijas, ¿verdad? Porque si no tenía naturaleza, no iban a inventar con la esposa y las hijas, y la podían cuidar. Entonces eran hechos eunucos por los hombres, ¿verdad? Que era en contra de su voluntad. Desde pequeños lo castraban, como a los puerquitos de hoy, ¿verdad? Bien. Pero hay un tercer tipo de eunucos, hermanos, que Cristo mencionó. ¿Cuál es ese tercer tipo de eunucos? Los que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Y cuáles son esos, hermanos? Son aquellos que les gustan las mujeres o los hombres, no como el primer grupo, porque el primer grupo, como que ningún hombre o ninguna mujer le llama la atención, no es homosexual ni nada de eso, sino que no, ese no es su interés es estudiar, ¿verdad? Predicar, cantar, pero no, eso de pareja no. Pero sí le gusta el sexo opuesto, le atrae, solo que para salvarse se hizo eunuco. ¿Y cuáles son esos hoy día, hermanos? Los hermanos que cayeron en alguna desgracia y saben que no se puede volver a casar más nunca en la vida. Y por causa de su salvación decidieron quedarse tranquilos porque saben que no se pueden volver a casar y entonces se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacerse eunucos por causa del reino de los cielos? Entonces ahora, hermanos, ahora voy a concluir con mi meditación final. Presten atención a esto. Quería leer otros textos bíblicos, pero ya eso lo veremos después. Tal vez mañana en la tarde podemos tocar algunas cosas que hoy no, por asunto de tiempo no voy a tocar. Pero presten atención a esto. Sí, pero no, hoy vamos a terminar temprano. Sino por eso, que la meditación final nos va a llevar hasta las 9 y hoy vamos a terminar a las 9 por algunas razones.
Si no, nos quedaríamos hasta las 12 de la noche, porque no hay problema. Hoy es sábado, mañana a la iglesia, hasta amanecemos aquí, nos quedamos con la sabática, estudiando la Biblia y orando. A los jóvenes que están aquí, presten atención a esto. Miren, hoy día hay un apogeo y hay un movimiento incluso en la iglesia, una revolución respecto del aconsejamiento familiar, ¿verdad? Hay mucha consejería familiar. La consejería familiar da muy buenos resultados, pero hay casos que son imposibles de salvar por la consejería familiar, porque se dan ciertos casos que ustedes no conocen, ¿verdad? Uno como pastor entiende estas cosas que ustedes tal vez no han visto algunas. La consejería familiar te va a decir a ti, mira, si tú tienes tu esposa, trátala bien, regálale un helado, llévale flores, ¿verdad? Y ustedes contentos ahí, está bien. Y el hombre, por salvar su matrimonio, le compra heladito, mi amor, mira, tú y yo tenemos 35 años juntos y la última vez que yo te brindé un helado fue hace 35 años. Te voy a brindar uno esta noche, vamos a comer un heladito por ahí, dejamos los muchachos donde los vecinos y nos vamos tú y yo. Muy bonito, y entonces se salva el matrimonio. Pero ¿qué tal si el hombre no quiere? Es que no quiere saber de esa mujer. Por más que tú le digas que le regale helado y flores, él no quiere, que él quiere deshacerse de esa mujer ya. Ojalá se muriera para quedar libre. ¿Se entiende la idea? ¿Qué tú haces en un caso así? La consejería no sirve, hermano. Entonces ahora viene donde Dios se actúa. Independientemente de que tú quieras saber o no de esa mujer es tu esposa y a ti no te corresponde ninguna otra mujer. Aunque tú no quieras, si te quieres salvar, no tienes otra opción. Tan simple como eso. ¿Se entiende, hermano? No es asunto de que si yo tengo opciones, es que no hay opción respecto del matrimonio. ¿Y por qué le hablo a los jóvenes y no a los que están casados también? Para que ustedes ahora sean más inteligentes y sabios con lo que les voy a decir. No se dejen engañar, hermanos jóvenes queridos. No se dejen engañar por la ilusión y por los sofismas que a veces algunos hermanos de la iglesia le pintan a ustedes. Desde que dos muchachos tienen amores y tienen una edad más o menos, ¿verdad?, productiva, que se pueden casar, empiezan a decir, oye, pero ¿y cuándo que se van a casar? Ustedes se están cubriendo, y empiezan diciendo, mire, eso es bueno estar casado, porque tú sabes lo bueno que es hablar de noche, antes de tú acostarte, tener una gente con quien hablar ahí, ¿verdad? No tienes que estar pegado a un teléfono que se calienta y te daña el oído, te produce cáncer, o quizá la otra persona al otro lado del teléfono no está por hablar, pero tú tienes tu esposa o tu esposo ahí y habla, mi amor, tú sabes, y hoy me fue así, asá, y aunque se te duerma ahí escuchándote, pero tú la tienes ahí. Es una cosa muy agradable, ¿verdad? Y te presentan todo lo bonito. Tú sabes lo que llegará a tu casa y tu comida ahí calientica, que no tienes tú que ponerte como el caso mío, que yo llego a mi casa ahorita, hermano, y a coger lucha, porque nadie me espera en mi casa. Tengo yo que poner fajarme y hacer lo mío. Pero tú casado, te espera tu comida ahí, tu sándwich, tu comida, tu arrocito blanco, lo que tú quieras. Y entonces se te va llenando la mente, ¡wow, qué bien! Y aceleras entonces el matrimonio. No se dejen engañar, hermano. ¿Por qué? Todo eso es verdad. Pero lo que los casados no le dicen a ustedes es la otra parte. ¿Se entiende la idea? Que esa parte ustedes solo la van a averiguar cuando se casen. Y allí los hermanos de la iglesia no van a estar ahí. ¿Y por qué los hermanos de la iglesia no te lo dicen? Algunos porque quieren comer bizcocho y otros porque les da vergüenza decirlo. No vaya a ser que tú descubras lo que ellos están sufriendo. ¿Se entiende la idea? Es verdad que cuando tú llegas a tu casa tu comida está calientica, eso es cierto, pero no menos cierto es que esa mujer que te guardó tu comida calientica allí está toda sudada, no tuvo tiempo de nada, y tú cuando llegas le vas a echar un boche porque la encontraste tú echada a perder. Eso no te lo dicen, ¿verdad? Eso tú te enteras por allí. No estoy diciendo que tú debas ser un desconsiderado, lo que estoy diciendo es que tú tienes que analizar si esa mujer o ese hombre con quien te vas a casar lo amas tanto al punto de soportar algunas cosas por amor a esa persona, ¿verdad? A ti no te dicen que a los hombres algunos les sudan los pies
Y eso trae como resultado ciertas situaciones que ahora en el noviazgo no se ven, porque él no se quita los zapatos cuando te va a visitar el sábado en la noche. Y aún si se lo quitara, él busca la manera de que no se note. Pero ya cuando están casados no le importa, tú tienes que verlo obligado. No sé si me doy a entender. Hay otras cosas que a ti no te dicen, hermano querido, y es lo siguiente. Hace algunos años un amigo mío se casó. Yo les hablé a ustedes de dos amigos que tenía, ¿verdad? Cuando me bauticé. Cuando el primero de nosotros tres se casó, que fue uno de ellos, él se casa. Y estaba muy contento, fuimos a la boda, comimos bizcocho, comimos arroz, comimos bebimos jugo, todo lo que dieron, bien. A la semana, porque se fueron de luna de miel, no sé qué cosa, a la semana o 15 días después, creo que 2 semanas después, yo lo vuelvo a ver y le digo, mi hermano, cuéntame. ¿Y cómo es eso de estar casado? Porque eso tiene que ser una cosa chévere. Y él me dice, mira Junior, estar casado es bueno, pero tú sabes que dormir con una persona no es cómodo. No es cómodo. Y yo como que no entendí lo que él me dijo. No, porque la mujer que tú amas, ¿cómo tú no va a ser cómodo dormir con la mujer que tú amas? Que tú te aguantas, algunos se aguantan cuando están en el noviazgo para que no lo censuren en la iglesia, pues tú quisieras dormir con tu muchacha y te casas porque quiero dormir con ella. Pero entonces entendí, luego de muchas experiencias, hermanos, entendí que no es tan agradable dormir acompañado. ¿Sabes por qué? En muchos casos. Tan sencillo como esto. ¿Cómo tú duermes? Tú que estás acostumbrado a dormir solo, ¿cómo duermes? Todo el mundo tiene una forma de dormir, ¿verdad? Algunos con los pies cruzados, otro boca abajo, otro boca arriba, otro de lado. Por ejemplo, yo duermo boca abajo y pongo mi brazo debajo del cuerpo para que el estómago tenga como un espacio, ¿verdad? Y pueda yo respirar bien. Esa es mi forma de dormir. Y me pongo la almohada encima de la cabeza, porque no puedo dormir con almohada, pero me la pongo encima de la cabeza y otra en los pies. Y así yo duermo feliz y contento. Pero yo me caso mañana, hermanos, y yo no voy a poder dormir así. ¿Por qué no? Porque mi esposa va a querer dormir con su cabeza en mi pecho. ¿Se entiende la idea? Y si no lo hago así, entonces viene la queja. No, porque tú después que me usas, te volteas y me dejas, o no sé qué. No sé si me doy a entender, pero eso a ustedes jóvenes no se lo dicen los casados. Entonces tienes tú que aguantarte, dormir con ella ahí para que sea feliz, y tú el primer mes no puedes dormir. Porque es algo extraño para ti. ¿Se entiende la idea? Y esto, hermano, porque no me atrevo a mencionar muchas otras cosas que ustedes van a descubrir cuando se casen, que solamente lo aguantan dos tipos de personas. Una persona enamorada, muy enamorada, o una persona que ame mucho su salvación y después que se casó tiene que aguantar eso para poder salvarse. ¿Se entendió la idea? Entonces, no se dejen engañar ni se dejen llevar por la ilusión. Piensen lo que ustedes van a hacer con la razón, no con los sentimientos. Porque no en vano dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces le digo este dato interesante por si les sirve de algo a los jóvenes. Mientras ustedes son novios, y por eso les estoy hablando a los jóvenes, no a los casados. ¿Por qué no les estoy hablando a los casados? Por lo siguiente. Mientras ustedes son novios, ustedes pueden romper eso en cualquier momento. Miren lo que no se ve en el noviazgo, véanlo, ¿verdad? Porque él llega muy bonito cuando va a visitarte en la casa, pero probablemente es una persona descuidada internamente. ¿Se entiende la idea? Tú no sabes la franelita que él tiene por dentro o la ropa interior en qué condiciones está. Tú lo que sabes es que la camisita color naranja, muy bonita le queda combinada con esa corbatica. Mira qué pantalón con un filo que corta. Eso es lo que tú ves.
Pero lo que tú no ves, que sí lo vas a ver en el matrimonio, solamente si tú amas a Dios y si amas de verdad a esa persona, entonces tú vas a soportar. Ah, no, que a él no le gusta bañarse de noche antes de acostarse, que nadie lo hace. Bueno, eso tú no lo sabías evidentemente, pero solamente una persona que ama a Dios y a su pareja podrá aguantar esta situación y ser feliz. Entonces, hermanos, aquí va este dato. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero usted lo que quiere es que nadie se case. No, no es eso, porque yo también quiero casarme, igual que ustedes, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo es que si usted se va a casar, está bien, solo que lo piense bien antes de hacerlo. ¿Saben por qué? ¿Por qué no les hablé a los casados? Porque los casados ya no tienen ninguna opción. ¿Cuál es la única opción? Aguantar ahí, calladito y orando a Jehová. Orando al Señor, Señor, esta es mi esposa que tú me diste, este es mi esposo que me diste, ayúdanos a mantenernos hasta que Cristo venga. Es la única opción que tienen. Pero los que no se han casado todavía, hermanos, aún pueden decidir. ¿Se entiende la idea? Aún pueden decidir. Si usted ve algo en el noviazgo, si usted ve un asunto que le llama sospecha, recuerde que la decisión de casarse con alguien afectará su vida en la tierra, pero también afectará su vida por la eternidad. A mí me da tristeza algunos casos que he visto hoy. Para mí eso es algo increíble y no debe ser, que yo no entiendo cómo casos como esos se dan. Di que pareja de novio yendo a recibir consejería, di que porque no se entienden. Pero ¿y dónde te ha visto una cosa así de por Dios? Si usted no se entiende con su novio, con su novia, no tiene que ir a buscar consejo a ningún lugar, hermano. Protege eso. Porque si eso es en el noviazgo, ¿qué tú esperas del matrimonio? Deje eso, los novios no pueden tener esa clase de problemas de que necesiten consejo. Y todavía hay hermanos que los aconsejan y que no, pero olviden eso y sigan hacia adelante. Mentira. Si el novio y la novia tienen un problema que medio no se soporta y tú ves que terminan hoy y vuelven mañana, eso no es de Dios. Por más que tú lo ames o lo quieras, lo que sea, eso no es de Dios. Porque ¿qué se supone? Que los novios no tienen problemas. Los problemas vendrán solo después en el matrimonio. ¿Y cómo es posible que desde ahora ya tú tienes problemas? ¿Y mañana qué va a pasar? Entonces tú ves casos de personas que duran 10 años de amor y que terminaban y volvían 10 años y cuando se casaron al año ya estaban divorciados. De por Dios, tú tienes que ser inteligente y entender que tu salvación está en juego. Si tú ves algo extraño con lo que tú sabes que no puedes vivir, aunque Él te dice que va a cambiar, o tú tienes el engaño en tu mente de que tú lo vas a hacer cambiar o la vas a hacer cambiar, pídele al Espíritu Santo que te ilumine y deja eso. Ahora tú puedes. ¿Se entiende la idea? ¿Tú ves por qué que hay que orar 3 veces más de lo acostumbrado ahora? Porque si mañana te casas y te das cuenta de que cometiste un error y te das cuenta de que no puedes soportar a esa persona, tú te puedes salvar, pero tienes que quedarte eunuco por causa del reino de Dios para toda la eternidad, para toda la vida. Y estás dispuesto a eso, probablemente no lo estés. Entonces piénsalo bien ahora y ora que sea Dios que te dé a la persona. Que sea Dios que maneje la situación. Que no te quepa duda, porque solamente así el Señor podrá bendecirte y entonces podrás seguir hacia adelante. Los que ya se casaron sin pensarlo, órenle a Jehová para que le ayude a permanecer ahí, porque no hay otra opción. Pero los que todavía no se han casado, oren, hermanos. Oren, porque probablemente se vean tentados a cometer un pecado de consecuencias eternas, de consecuencias duraderas. Quería decirles esto, lo dejé para el final, ¿verdad? Porque entiendo que es de mucha importancia también. Y aquí concluimos, hermanos, el estudio de los 18 pecados. Mañana, en el culto divino, entonces vamos a ver algo que a usted le va a llamar la atención y le va a sorprender, que ya yo lo anuncié. El pecado, hermanos, trae consecuencias para los perdidos, pero también habrá consecuencias para los salvados. Y usted debe escuchar lo que mañana vamos a analizar. Entonces finalizo diciéndoles, hermanos, tomen en serio su salvación. Y eso asunto de matrimonio es cuestión de salvación.
Asunto de noviazgo, cuestión de salvación también. Deja el sentimiento y el amor a un lado y entonces ahora mira las cosas como son en realidad. Tampoco mires las cosas como pueden llegar a ser, hermano. Olvídate de eso. Eso lo hace Dios y Dios lo puede hacer porque Dios es poderoso, tú no. No mires a tu esposa como ella puede llegar a ser, a tu novia. No, mírala como es, porque eso es lo que tú te vas a llevar. Si cambia para mejor mañana, bueno, un regalo que recibiste extra, un bono. Pero es eso que tú tienes ahí, es con eso que te vas a casar y con eso vas a lidiar toda la vida. Muchacha, ve a tu novio, si tú, como él es, no pienses en la falsa idea de que no, él va a cambiar por amor mañana. Eso es cuento. Es, si tú eres capaz de soportarlo toda la eternidad así como es él, cásate en el nombre de Jehová si el Señor te dio la bendición. Pero si hay algo que tú no soportas, pero tú tienes la esperanza de que va a cambiar, ya Dios te dijo que eso no sirve. Tan sencillo como eso. Eso no sirve. ¿Verdad? Hay relaciones que Dios no aprueba. Entonces no cometas el error de sellar por la eternidad una relación que puede afectar tu vida en la tierra y también tu vida por la eternidad. Que el Señor nos bendiga y guarde a todos. Amén. Permítanme concluir esta meditación final con una oración como siempre. Alabado sea tu nombre, buen Señor, una vez más. Amén. Solo te digo, Señor, gracias por tu palabra. Y el Espíritu Santo esté con nosotros para ayudarnos a ponerla en práctica. Amén. Señor, cuida a los hermanos que están aquí. Los que están casados con Dios, dales a ellos el entendimiento de tu palabra. Pon en sus corazones amor hacia sus parejas. Amén. Y puedan ellos hacer tu voluntad. Amén. Y a los que están solteros, que tienen más opciones, puedan también hacer tu voluntad con la decisión que tomen que les afectará en esta vida y también por la eternidad. Amén. Y de esta manera, Señor, tu iglesia pueda ser reformada y pueda completa caminar por el camino que nos lleva a la vida eterna que obtenemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y en su nombre te pedimos estas bendiciones, Señor. Amén. Amén.